Imagina un día que sin ton ni son te llega una foto al WhatsApp, una foto como esta que te aparece aquí. En el mensaje adjunto se lee con algo de sarna y coña. Ya que te gustan los hierros americanos, igual te interesa grabar este de mi hermano. El mensaje era de nuestro amigo César de Retrosport y ¿cómo le íbamos a decir que no? ¡Escúchalo, por Dios! Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies. Y hoy te traemos un clásico, porque César me ha dicho que tengo que decir un clásico, que eso de decir usado le queda mal a un coche clásico. Pero vamos, puede ser un clásico sí pero interesante, o un usado sí pero interesante, como le llamamos siempre a esta sección de Power Up con este preciosísimo Corvette C3 descapotable del 69. Esta es la segunda vez que un amigo nos ofrece probar un Corvette y no será la última vez que venga un Corvette por Power Up. Si echáis la memoria hacia atrás, probamos en su momento hace 2-3 años un Corvette C6. El año pasado, durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, os grabé un vídeo del Corvette SS, el de carreras, que si no lo habéis visto en su momento os animo a verlo porque vais a aprender cositas. E incluso el vídeo del C6, si no lo habéis visto, echarle un vistazo después de ver el de este, porque también cuento un poco la historia del Corvette. Pero vamos a centrarnos por fin en el C3. Ya llegará el momento en el que probemos un C1, un C8, un C4, como el de Fénix en el equipo A. Ya iremos bien. Normalmente para documentarme empleo 3 o 4 libros de cada usado clásico que viene por aquí, pero en este caso, antes de empezar la charla de siempre, tengo una única recomendación del mejor libro que se ha escrito jamás y probablemente que se escribirá también de la historia del Corvette. El libro es de Carl Ludvigsen, que cubre la historia del modelo de 53 al 82. Ludvigsen estuvo involucrado en el proyecto y fue amigo personal prácticamente de todos los actores principales de esta historia del Corvette, así que el nivel de detalle es inigualable. Son 750 páginas, pero créeme, no hay nada igual y merece la pena cada euro que pagues por él. Vamos a empezar la historia por el nacimiento del Corvette. El Corvette nace en 1953 por una respuesta a una necesidad que el Departamento de Diseño de General Motors detecta en el público estadounidense. Y es que los estadounidenses que volvían de la Segunda Guerra Mundial se traían en muchos casos deportivos británicos, deportivos franceses a su país de origen y se dedicaron a hacer carrerillas, a sacarlos por ahí, y de repente General Motors se dio cuenta de que les estaban invadiendo en cierto modo esos coches europeos deportivos. No era ya solo los que se habían llevado esos militares, sino que gente de Estados Unidos que veía esos coches en la acera de enfrente decidía que los quería importar. Entonces General Motors, siendo el mayor fabricante que tenía Estados Unidos en aquel momento, pensó que no podía ser que ellos no tuviesen una respuesta americana a ese tipo de producto. Harley Earl, jefe de diseño de la firma por entonces, decide crear un modelo conceptual de baja producción para los estándares de producciones de centenares de miles de copias de la General Motors, con el que responderá a esos modelos europeos. Así nace el Corvette, que se presenta como un modelo conceptual en el mítico show rodante Motorama en Nueva York por parte de General Motors, antes de convertirse en un producto comercial solo 6 meses después. El coche, como ya os he contado alguna vez, nació con mimbres humildes. Cogió todo el tren de chasis, suspensiones, bujes de ruedas, frenos, transmisión y todo el resto de elementos que ya estaban en utilización en otros modelos de General Motors. Y para poder hacer ese coche rentable y por un bajo precio, para que fuese fácilmente adquirible por la clase media o medio alta estadounidense, lo vistieron con una carrocería de fibra de vidrio. La idea de utilizar una carrocería de fibra de vidrio, que era novedosa en aquel momento, partía de la base de que no querían invertir dinero en crear moldes de estampación de chapa que eran mucho más caros y obligaban a fabricar mucha más cantidad de unidades. Pensaban que el Corvette iba a ser un coche de tirada corta y justo por esa razón preferían hacerlo de fibra de vidrio. Este Corvette C1 evolucionaría poco a poco en el mercado hasta la llegada del mítico ingeniero Zora Duntop al equipo de desarrollo de Chevrolet. Duntop sería el impulsor principal de clavarle el V8 al Corvette y empezar a trabajar también en un programa de optimización masivo para el chasis del coche para conseguir que dinámicamente fuese más competente frente a los deportivos europeos. Y eso que el Corvette C1 tenía un chasis desarrollado nada más y nada menos que por Maurice Olley, el ingeniero más mítico, yo creo, de cualquiera que estudie dinámica vehicular. Entre el 53 y el 57 se vendió relativamente bien
el primer Corvette, el Corvette de la primera generación. En el 57, sin que nadie lo supiese, General Motors empezó a trabajar por detrás en una nueva generación totalmente novedosa respecto al modelo original. La idea era utilizar una nueva plataforma impulsada por Ed Cole. Ed Cole era el director de Chevrolet en aquel momento y además era el ingeniero jefe de la compañía, y lo que iba a crear era un sistema de plataformas como los que se utilizan hoy en día para crear una nueva serie de modelos mucho más novedosos tecnológicamente para la propia Chevrolet. Dentro de este desarrollo había un elemento principal que era el más interesante para el desarrollo del Corvette, y es que la caja de transmisión, la caja de cambios, iba a pasar a ser una caja trasaxle colocada en el eje trasero para permitir repartir mejor los pesos entre delante y detrás. Y esa base, en teoría, iba a permitir que ese futuro Corvette C2 fuese tecnológicamente mucho más innovador y mucho más interesante. Entre todas las novedades de este Corvette, planificado para los años 60, estaba el uso de una caja de cambios trasaxle, unas dimensiones más compactas, también con un peso más reducido, empleando aluminio de manera intensiva en todo el coche. El chasis iba a ser una chapa de acero estampada con una producción objetivo de más de 10.000 ejemplares anuales, y la estética iba a ser agresiva, inspirada por Bill Mitchell, responsable de diseño de la firma, que se había enamorado del diseño del cazarrécord Sabar 750 diseñado por Pininfarina, con sus pasos de rueda musculados y su línea de cintura horizontal. Denominado Proyecto XP84, el Corvette incluía aspectos espectaculares, como sus puertas de apertura en élitro. Pero General Motors acabaría matando la plataforma Q para optar por una línea de ingeniería más económica. La muerte de los sedanes de la serie Q planificados para los 60 mataría también el avanzadísimo Corvette Q. Y sobre todo, lo más importante, la caja transaxle que se iba a desarrollar para él. Así las cosas, Chevrolet siguió vendiendo el Corvette de primera generación hasta 1963, y cuando llegó 1963 lo reemplazó por una nueva generación del modelo que bebió de la estética desarrollada para el Corvette de la serie Q, que no se llegó a fabricar nunca, y lo mezcló con un chasis que mejoró claramente respecto a la primera generación. Como no querían gastarse mucho dinero, recogieron componentes de manera creativa para seguir aprovechando piezas y elementos que ya se habían utilizado en otros modelos de Chevrolet, pero Thor Aduntov, el responsable técnico del vehículo, se las apañó para crear un sistema de suspensión independiente trasero que era una total novedad respecto al Corvette de primera generación, incorporando una ballesta transversal trasera y utilizando los árboles de transmisión, los semiejes traseros como elemento para mantener el buje de la rueda en su sitio. El C2, que duraría en el mercado del 63 al 67, resultaba espectacular estéticamente hablando. Conocido como Stingray, mantarraya, no había otro vehículo con su perfil o diseño en el mercado. Su éxito comercial era impresionante y permitía soñar a los responsables del proyecto, que empezaban a trabajar con una idea de un Corvette de motor central como sucesor del C2. El sueño del Corvette de motor central daría lugar al XP880, un coche espectacular que desgraciadamente no llegó a convertirse en un modelo de producción. De nuevo, el problema fue el mismo que ya había tenido generaciones anteriores del Corvette, y es que había que crear una caja de transmisión transaxle específica para el modelo, lo cual suponía una inversión importante de dinero que General Motors no estaba dispuesta a apalancar en un coche de nicho como el Corvette. Por eso, al final, la tercera generación del modelo no iba a ser mucho más a nivel técnico que una evolución de la segunda entrega. Para 1965, Bill Mitchell, el responsable de diseño de Chevrolet, pidió crear un concept car con el que proyectar el futuro de Corvette en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York. Para ello delineó el proyecto XP830, un coche que a la postre se conocería como Mako Shark 2 o tiburón marrajo en nuestro idioma. Lo de 2 venía por el hecho de que ya había existido un primer Mako Shark, un concept que había adelantado las líneas clave en cuanto a estética del Corvette C2. El Mako Shark 2 tenía un pliego de diseño bien sencillo, una carrocería en dos partes, unidas por una línea horizontal, unos pasos de rueda curvos y musculados separados de la carrocería pero fundidos en la misma. La trasera tenía que estar cortada en diagonal, reflejando al suelo, y tenía que ser un coche de tipo coupé. Se montaría sobre el chasis de un C2 evolucionado e impresionaría al mundo de los aficionados del motor. El diseño final lo firmaba Larry Shinoda, con un tratamiento de color inspirado por el propio tiburón homónimo. Y llegamos por fin al Corvette de 1968. Estéticamente se cogió todo lo que se había aprendido en el Mako Shark 2, en ese concept car, y se le aplicó a un coche de producción prácticamente sin alterar la línea visual que iba a tener el aparato a la hora de plasmarlo en un coche de serie, lo cual tenéis que pensar que era realmente espectacular para la época. Si os imagináis este coche en el panorama de 1968 de los coches que había en aquel momento, esto era poco menos que un concept car llevado a la carretera.
Por delante, el BET C3 estrenó un nuevo sistema de faros escamoteables que funcionaban con un sistema neumático, logrando un frontal más fino que el modelo anterior, jugando con 2 tomas de aire en los lados, de una zona central que también servía para localizar la matrícula en aquellos estados o mercados donde era requerido, como el español. En este caso, los faros escamoteables están sustituidos por unos integrados debajo de una tulipa que tienen mucho que ver con los que se empleaban en las carreras con estas versiones del C3. El capó era largo y era bajo en su parte delantera, con una joroba para dar espacio a un enorme V8 que en este caso está magnificada por ser una unidad modificada en la época en Estados Unidos. A los lados del capó se separaban los musculosos pasos de rueda que venían a sobresalir del cuerpo principal en un bonito homenaje al ya citado cazarrécords Abarth Pininfarina. Tras el larguísimo capó, en vista lateral podíamos observar unas branquias para sacar el calor del vano motor y a continuación la retrasadísima cabina. El coche se podía adquirir con carrocería coupé, con carrocería targa con techo partido en 2 o con carrocería cabriolet como esta unidad que tenemos con nosotros. La estructura de fibra de vidrio que configuraba la citada carrocería era más resistente gracias a la inclusión de un esqueleto metálico interior, con especial atención a un rígido parabrisas delantero. Luego llegaban las caderas musculosas y enormes sobre el eje trasero y la trasera cortada al estilo Can, dejando espacio a los pilotos circulares y una cubierta horizontal. Es un coche de 4,6 metros de largo por 1,75 de ancho y solo 1,21 de alto, lo que impacta más si cabe cuando lo observas en su totalidad, al estar perfectamente proporcionado para crear una visión de deportivo. Los escapes laterales cromados, las enormes llantas con neumáticos de generoso balón, todo cose para crear un auténtico deportivo americano, o el auténtico deportivo americano sería más correcto decir, ya que es el único que existía en la época. De su estética solo podemos decir que no solo resultó agraciada, sino que además se mantuvo inalterada durante décadas, y es que el C3 se vendió del 67 al 81, 14 larguísimos años para un mismo Corvette a base de actualizaciones, que fue luchando para mantenerse en boga hasta que llegó el C4, el famoso coche que tendría Phoenix en el equipo A. Por dentro, una vez que abríamos las manillas que estaban enrasadas en la propia superficie de la carrocería para dejarlo más limpio, ya podían haber aprendido para hacer eso en otros modelos en aquella época, nos encontrábamos un interior con espacio para tallas americanas. Allí donde en un Gran Turismo europeo todavía se iba bastante encerrado, aquí tenemos bastante más espacio. Tenemos delante nuestra 2 enormes relojes en esta parte de salpicadero que está hecho de manera negativa, es decir, está metida la plancha del salpicadero hacia adelante para librar el máximo espacio posible para las rodillas, lo cual ayuda a que esas tallas grandes quepan mejor en estos coches. Y luego tenemos 5 relojes adicionales para saber cómo están varias cosas del coche: la temperatura del refrigerante, la presión del aceite, la carga del alternador, el nivel de combustible y un reloj horario. Tenía otras cosas curiosas como el uso de fibra óptica, que llega aquí repetida en estos puntitos que veis aquí, que lo que sirve es para ver si las luces están fundidas o no, porque gracias a esa fibra óptica se llega a iluminar esto y podemos saber si hemos fundido alguna bombilla o no por el camino. El acabado, la presentación de los materiales y el tacto de todo, pues obviamente no era de Jaguar, era muy a la estadounidense, pero también permitía al mismo tiempo reducir los costes de fabricación a General Motors. Estabas desplazado hacia la izquierda, vamos a decir, para dejar paso al árbol de transmisión y al brazo principal de lo que era el chasis. El chasis tomaba aquí cuerpo, también en los largueros laterales, y luego en cuanto a visibilidad, la verdad es que se ve bastante bien y se apunta bastante bien por varias razones. Primero, los pilares del parabrisas son finitos, mejor no volcar con este coche. Van bastante verticales, así que no te cierran bastante la vista. Luego, los pasos de rueda marcadísimos, inspirados por esos empleados en el Abarth que os he comentado antes, te permiten colocar la rueda justo donde quieres y saber exactamente dónde estás pisando. Y hacia atrás, hombre, obviamente en esta versión descapotable, si quitas el techo, no tienes ningún problema porque solo tienes que echar la vista hacia atrás para buscar algo. Incluso por el espejo retrovisor y con el techo puesto, eras capaz de colocar este aparato. A nivel técnico, dentro de lo que puede ser un coche americano de 1968, es un coche extremadamente apto a nivel técnico, voy a decir, bien hecho a nivel de ingeniería. Lleva suspensión independiente delantera por doble triángulo superpuesto y frenos de disco colocados aquí detrás de unas llantas de 15 pulgadas con un balón enorme dentro de estos neumáticos que al final queda muy yankee, voy a decir, muy alineado con su estilo. Vemos los escapes laterales, todo el coche está hecho en fibra de vidrio. La carrocería de fibra de vidrio cuenta con una estructura metálica metida dentro de las propias fibras para darle rigidez, y toda la carrocería se apoya
en un chasis de largueros y travesaños, como si fuese de una pick-up, pues algo parecido, en aquella época era lo normal. Y en el eje trasero contaba con un sistema que era el mismo multibrazo que os he contado antes, que se había desarrollado para el Corvette C2. Así que tenemos un elemento transversal apoyado en una ballestona también transversal, como la que vimos en el Corvette C6 cuando lo grabamos, y luego se utiliza el propio palier como elemento de articulación para el buje trasero. Aquí también hay frenos de disco traseros, y os recalco el tema de los frenos de disco porque no era tan normal en aquella época encontrar coches de estos con frenos de disco. El corazón del coche, lo más importante de todas maneras, era sin ninguna duda el motor, y ahora ya no había problemas con el uso de 6 cilindros pequeñitos, sino que eran todo V8s. El Corvette se vendió con no menos de 21 variaciones de motores V8 de General Motors entre 5 litros y 7,4 litros, con bloques grandes y con bloques pequeños, y con 5 tipos de cajas de transmisión. En este caso concreto tenemos una versión de 5,7 litros, un motor de 350 pulgadas cúbicas, fabricado ex profeso por General Motors. Se trata del mitiquísimo ZZ430, que aunque ponga 430 no tiene nada de 430 más allá de que la versión más bestia de todos ellos tenía 430 caballos. Lo que se hacía era coger ese bloque corto, ese small block de 350 pulgadas cúbicas, ese 5,7 litros, y aplicarle una serie de modificaciones que están integrados en este coche, incluyendo sobre todo las culatas específicas de aleación de aluminio. Se incluían, entre otras cosas, aspectos como árboles de levas con más cruce para que funcionase con más chicha. Originalmente General Motors solo tenía la intención de fabricar 430 copias de este motor, pero al final se fabricaron más. Instalado en este coche, acaba entregando 350 caballos a las ruedas traseras a través de una caja de cambios Tremec de 5 relaciones que sustituye cualquiera de 4 o 3 que originalmente llevaba el coche de serie. No es la única cosa que lleva esta unidad modificada, lleva escapes laterales AC, lleva válvulas más grandes, lleva suspensiones con estabilizadoras gruesas de 29 mm delante y 16 detrás para tratar de controlar mejor el cabeceo y el balanceo del vehículo. Lleva un radiador más grande, lleva colectores de escape independientes específicos que ayudan también a la sonoridad del aparato, y lleva un enorme carburador Holley 4150 de 4 cuerpos. Históricamente, siempre que hemos hablado de Corvette, hemos hablado de un coche que en Europa lo veíamos como un coche menos apto a la hora de tomar curvas, a la hora de conducirse dinámicamente, que sus equivalentes europeos, pero eso en cierto modo tiene que ver con las impresiones que nos daba en los años 80, que se quedaron marcadas en la esencia mental de los consumidores europeos, porque en 1980 se seguía vendiendo esta segunda generación del modelo, que en su momento, a finales de los años 60, sí que era un coche prácticamente a la altura de los europeos en muchos de los aspectos que tenían que ver con la dinámica de conducción. Obviamente hoy en día, tantos años después, describir la sensación de conducción es complejo, entre otras cosas porque este coche no es un fiel representante de cómo era exactamente un Corvette de 1969, entre otras cosas porque este coche está afinado con mucho gusto y mucho cariño. Para empezar, el V8 que lleva entre las ruedas delanteras es un 350 pulgadas cúbicas, un 5,7 litros, que está con una preparación llamada ZZ430. ¿Y qué quiere decir ZZ430? Que parece el nombre de un grupo de rock estadounidense. Pues ZZ430 hace referencia a una preparación que se hizo originalmente por General Motors, su división de altas prestaciones, General Motors Performance, de la que solo se fabricaron 430 ejemplares, todos ellos con 355 caballos gracias a culatas de aleación ligeras específicas, árbol de levas con más cruce, un motor de esos gordos americanos que moderniza bastante el coche, al que también acompaña el hecho de contar con unas estabilizadoras más gruesas y otra serie de mejoras como los colectores de escape independientes o el sistema de escape específico del coche con los escapes laterales con este sonido brutal que acaban redondeando una experiencia que tal vez no sea totalmente representativa del Corvette del 69, pero tal cual está planteado es un coche que se disfruta por sonido, se disfruta por entrega de motor súper lleno, al final con 5,7 litros que esperas, aunque ellos le llamen small block, a mí me sigue pareciendo un motor
enorme. Y cuando lo comparas con un Porsche o con un Jaguar de la época, pues obviamente este coche tiene más par, más entrega. Lo que es complicado es sacarle partido, entre otras cosas porque no es mío y no estoy hecho a él. No es un coche tan enorme y mastodóntico como podría en principio aparentar en el primer golpe de vista. Es un coche relativamente estrecho, no llega al 1,8 m de ancho, y eso hace que sea fácil de posicionar. También ayudan esos pasos de rueda abultados que te permiten ir colocando el coche, y luego la dirección, que en este caso no es asistida, es perfectamente predecible, y sobre todo te va hablando de lo que hace el tren delantero. Los enormes perfiles de los neumáticos también ayudan a que tengas bastante ángulo de deriva en el neumático, y eso te ayuda en cierto modo a notar vía la elasticidad de la dirección cuánto estás cargando las ruedas delanteras, para que tengas información de cómo de cerca estás de tener un problema. Estos coches tienen el problema de que una vez que vas muy rápido, el hecho de tener tanta pegada de motor puede asustarte y meterte en un lío y acabar haciendo un trompo, cosa que es relativamente fácil hacer con un aparato de estos. Por eso hay que ir metrando el acelerador, que es larguísimo, cosa que es positiva a la hora de entregar la potencia a la salida de las curvas para saber lo que estás haciendo. Y es que no te vas a querer encontrar en un punto de esos en los que la trasera se te desmande, porque la dirección, que es relativamente lenta para ayudar al hecho de no contar con dirección asistida, y el hecho de llevar un volante tan grande, si te tuvieses que encontrar haciendo un contravolante te puedes meter un poco en una situación complicada, especialmente con un aparato de estos. Pero no es la idea de este coche. La idea no es ir buscando esos límites, ir cruzando el coche y todo lo demás. Se trata de disfrutar del sonido, de disfrutar del cambio, en este caso una caja Tremec modificada de 5 relaciones, cambio súper corto, súper preciso, nada que ver con la caja original. Vas disfrutando del paisaje, de cómo está aquí el sol dándome, vas disfrutando del airecillo, del sonido motor, y tienes siempre esa entrega de potencia si buscas con el acelerador para pegarte en el asiento con auténtico garbo. La mayor pega del coche, sin ninguna duda, son los frenos. En su momento el Corvette nació con frenos de tambor y tardó bastante en pasarse a los discos que ya había incorporado Jaguar, aunque los periodistas y los pilotos de la época se metían mucho con ello porque decían que el coche frenaba mal y sobre todo que aguantaba más el calentamiento. El uso de discos mejoró esa circunstancia, el coche empezó a aguantar mejor el calor, pero sigue notándose falto de capacidad de frenada, de capacidad de retención para el peso y la pegada que tiene. Tiene un pedal largo además. Si te empecinas sin frenos ABS puedes llegar a bloquear los frenos, cosa que no es agradable, así que en cierto modo el hecho de tener que trabajar más con el pedal de freno, especialmente en las versiones con servofrenos pequeños o sin servofreno, te permite administrar un poco mejor la cantidad de freno que estás metiendo. Por otro lado, el hecho de tener acelerador largo también te invita a administrar bien cuánta potencia estás metiendo, estar bajando al suelo. Hoy que está el suelo fatal, que está húmedo, que está baboso, ha estado toda la mañana con niebla, pues viene bien el hecho de tener ese pedal de acelerador largo para no encontrarte achicharrando neumáticos, que si te pones cabezón y sueltas toda la potencia de golpe, sin duda acabas quemando rueda, pero en una carretera de estas que es más europea que americana, tal vez no sea lo ideal. Me imagino comprando uno, disfrutándolo tranquilamente en una carretera de costa o en una tranquila carretera con largas rectas, sin tener que exigir demasiado y acompañado de mi mujer en este caso. Y me llevaría a Raquel de paseo, o a cualquiera de mis chicas, de mis hijas, si les apeteciese. Y sobre todo, como ahora vamos a hablar en las conclusiones, me parece que es una propuesta que hoy por hoy todavía económicamente me parece realizable, un sueño realizable y alcanzable, cosa que para ciertos deportivos europeos de la época se está poniendo cada día más complicada. En cierto modo, el uso de un volante tan grande ayuda también, porque al no contar esta unidad con dirección asistida tienes que meter más brazo, y tener el volante más grande te permite hacer más palanca. Me recuerda a un Jaguar XK el hecho de estar así girando tanto aro de volante. ¿Qué es ese aire de Jaguar XK? Aquí me tenéis, pleno mes de diciembre, y metiéndome el aire en un descapotable. Increíble, el clima también. Y eso que creed, me hace frío, ¿eh? Esta mañana había 0 grados, ahora no sé si habrá 5 o 6, pero es que este coche merece la pena disfrutarlo
descapotado. Tendría otra razón de ser. Sin duda no frena lo que corre, os lo puedo asegurar. Lo más espectacular, o por lo menos lo que más me parece a mí espectacular del Corvette, es que es un supercoche que realmente se puede interpretar como un clásico bastante más convencional en cuanto a costes y en cuanto a recambios. Por un lado está el tema de los precios. Los precios son súper variables para un Corvette C3. Podéis encontrar unidades con muchísimo trabajo de 1981 por 12, 15, algo así, 12, 15.000 euros traídas de Estados Unidos. Y os podéis ir al otro extremo si vais a uno de 1968, 69, 70, que son las primeras entregas del C3, con sus paragolpes cromados y bien hechitas, bien reparadas, que os van a pedir 50.000 euros. Si vais a cualquiera de esos dos extremos y lo comparáis con un Jaguar, con un Porsche o con un Alfa Romeo de la época, me da igual cualquiera de esos tres, con potencia similar y con un estado similar, vais a ver que este coche es mucho más barato y también es mucho más potente, tiene bastante más pegada. A nivel de comportamiento dinámico, tampoco voy a decir que este coche esté muy por detrás de cualquiera de sus equivalentes europeos. Lo que tenía era más inercias porque tenía un motor más grande y hay que saberlo conducir justo por esa razón, pero se disfruta de la misma manera y tiene otros argumentos como el tema del sonido del escape y ese tacto que tiene. Además, a nivel de recambios, no tenéis ningún problema para encontrar recambios prácticamente de todo el coche, porque al final en Estados Unidos se sigue fabricando hasta el más pequeño detalle del aparato para que lo podáis buscar. Incluso si tuvieseis que cambiar el motor, un motor de este estilo, un V8 de estos de General Motors, se puede adquirir por unos 3.500 euros montaje aparte. Así que aunque reventéis el motor o encontréis una unidad con el motor mal, no pasa nada en ese frente. El principal frente de quebraderos de cabeza es la carrocería, y es que a pesar de ser de fibra y sobre el papel ser sencilla y económica, al tener dentro de sí misma elementos metálicos para reforzarla, que además se pueden corroer, hay que ir con ojo y buscar una unidad con todos los paneles bien ajustados y sin grietas si no queremos perder un montón de dinero para dejarla bien. Encontrar óxido en el chasis también sucede, pero este es más fácil de localizar. Los interiores, como ya os decía antes, son de baja calidad, así que pueden requerir algo de atención los paneles rotos y demás, pero de nuevo, como hay recambio de todo, es más el dinero a gastar que el riesgo de no encontrar la pieza que estás buscando. Con una fiabilidad que ya quisieran los coches europeos de la época para ellos y con un interior que no está a la altura de un coche británico en cuanto a sensaciones, lo que sí que os digo es que es el típico clásico que no te vas a cansar en la vida de mirarlo en el garaje, que la gente va a girar la cabeza para verlo y para escucharlo también, porque se va a hacer notar. Un aparato que hoy en día pertenece al pasado por pura esencia básica de motor grande y consumo enorme, pero que para utilizarlo los fines de semana o ir a eventos es único en sí mismo. Por todo ello me parece que es una compra de esas espectacular. Si tenéis la oportunidad de meter uno de estos en el garaje para usarlo 2, 3, 5.000 kilómetros al año, me parece todo un acierto. De hecho, igual por igual, como os decía antes, euro puesto por euro puesto, compráis mucho más Corvette por el dinero que os van a pedir por un 911 clásico, por ejemplo. Y ahora vamos con nuestra sección de nuestro patrocinador Wallapop para buscar Corvettes C3. La realidad es que es un coche del que hay muchas unidades, por eso es fácil encontrar relativamente un Corvette. Ahora habrá que ver si están clasificados. Chevrolet Corvette, Corvette Corvette o Chevrolet Corvette o Corvette. Wallapop tiene las tres opciones. Aquí cualquiera es errónea porque va a estar en cualquiera de los demás. Vamos a poner la buena, Chevrolet Corvette. Vamos a limitar el tema por años. Si estamos buscando un C3 tenemos que ir del 69, así que vamos a poner 68. Sale todo mal. Oh, madre mía, ¿qué pasa aquí? ¿78? A ver. 78 no, menos. Ah, no me deja menos del 78. Pues entonces borro de aquí y lo pongo hasta 1982, 83, que es el año en el que salió el C4. 83, esto habría que poner nada. No me deja, claro.
Problema aquí y lío, porque claro, están metidos los coches como del año 80, aunque sean coches más viejos, porque no deja el sistema meterlos como coches más viejos. Un aspecto a considerar. Vamos a encontrar aquí un montón de C3s y lo que va a ocurrir es que hay que considerar el estado del coche dentro de la ecuación. Los coches, cuanto más viejos, cuanto más cercanos sean al año 69, más caros van a ser porque son C3s originales y a medida que van haciéndose más nuevos se van abaratando. Pero veis que hay una oferta tremenda y con una variedad de precios también tremenda. De los 15.000 euros a los 50.000 euros. Tenéis, por ejemplo, este del 82 con body kit aerodinámico. Hay un porrón de unidades. Increíble. Hay más coches que si buscáis un Alfa Romeo 159, por ejemplo. Vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos aquí, por ejemplo, esta foto con dos unidades, uno amarillo y uno negro. Parece aquí como de 1980. Vamos a ver las fotos. Es el negro, es un coupé. Pues está barato, habría que ir a verlo. 25.500 euros si queréis uno. Ya veis que aquí podéis arrancar en estos precios. La cuestión es el estado y sobre todo cuántos vais a gastar en repasarlo. Otro amarillo, 24.490. Este tiene un aspecto más apañadete y aún así es el mismo precio. Parece como 200 caballos, del 80. Está matriculado en España como histórico. Amortiguación deportiva Bilstein nueva. Está en Madrid. Una unidad para ir a mirar. De nuevo os lo digo, es que puede variar muchísimo. Como se pueden meter motores Crate de General Motors, os podéis hacer prácticamente el Corvette a medida y en base a eso puede variar muchísimo la situación del coche. 21.400. Creedme que por estos precios no os vais a comprar otro supercoche de este estilo. 19.500 euros. Uno coupé con techo en T. Tiene alerón, body kit. Este es más aerodinámico, vamos a decir. Este es un 350, o sea, un 5,7 litros también. Y este manual de 4 velocidades. Otra unidad, 14.900. Este es todavía más barato. Este todavía no está matriculado. Documentado con subtítulo americano y aduanas pagadas sin problemas para matricular histórico. Pero habría que hacerlo. Por eso también es más barato. Más peligrosa la compra, más interesante el proyecto. Vamos a decirlo así. 41.000 euros por este azulito. Aspecto espectacular. Interior también azul como el exterior. Unos bajos impresionantes. Y podéis pensar, pero es que es muy caro. Pero es que es como la unidad que nos ha prestado César. Al final, una buena unidad se paga así porque acabas teniendo un coche en el que tenías menos dinero para apalancar. Y luego, si el motor está preparado con piezas americanas, pues siempre es mejor cosa. Por cierto, lo vamos a hablar en el vídeo de el tema de los históricos, pero se puede matricular como histórico un coche de estos con el motor modificado, siempre y cuando la modificación se corresponda a la época en la que se fabricó, porque eso se puede justificar en el proyecto. Otro Corvette, este lleva el kit aerodinámico de las últimas unidades. Este coche luego hizo de Pace Car en la Indy, llevaba un kit prácticamente idéntico a este. Si os gusta más el estilo ochentero, vamos a decir, que el original de los 60, pues esta unidad os puede encajar más. 20.000 euros, solo 200 caballos. Tenéis que pensar también en eso. El V8 estándar se mueve en esa potencia, el que hemos probado ya estaba en 350 caballos. 27.500 por este. Vamos a ver si está matriculado. Matriculación como vehículo histórico. 27.500. Este será pues también probablemente un 200 caballos. Veis que hay unos cuantos. Si os ha picado la curiosidad y os lo queréis regalar por Navidad, este es un coche de esos disfrutones. Eso sí, para hacer kilómetros, preparad el bolsillo para ir pagándole a la gasolinera. En fin, esto es todo lo que os quería contar. Tengo que dar aquí las gracias a César, que está por ahí charlando sobre el gusto del coche y nos lo ha dejado. Si tenéis alguna duda, pregunta, cuestión que nos queráis hacer del Corvette, estaremos encantados de contestarla abajo en los comentarios. Y yo no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto en otro vídeo de otro coche. Un saludo. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.